بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, simplemente misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La tercera lección de Gnosis va a hablar de las raíces de la Gnosis. Todas las ciencias generalmente tienen un origen y una raíz. Para hacer un resumen muy pequeño sobre el tema de la historia de la ciencia, realmente la ciencia comienza siendo una actividad de los hombres. Por naturaleza, el ser humano tiene una tendencia hacia la búsqueda de la verdad. Tiene una tendencia hacia la búsqueda de aquello que ignora. Entonces, la ignorancia en el hombre crea un movimiento hacia el saber. Uno quiere descubrir, quiere conocer. Y en ese movimiento comienza la actividad humana. Si es un movimiento en búsqueda de la estética, de la belleza, se crea el arte. Si es un movimiento en búsqueda de una verdad o realidad, si la verdad y la realidad es material, se crea la ciencia. Y si es abstracta, se crea la filosofía. Si la búsqueda es acerca de los valores y los principios, se crea la ética. Y así cada una de las disciplinas se crean como resultado de la búsqueda del ser humano de uno de estos objetivos. Cuando busco la verdad, esa verdad puede ser material o no material. Si es material, la encuentro en la ciencia. Si es no material, la encuentro en la filosofía. Y así cada una de las búsquedas. Entonces, la ciencia, el comienzo de toda ciencia es una actividad humana. Es la búsqueda de la verdad. Es la búsqueda del conocimiento. O sea, el querer quitar esa ignorancia que tenemos, ese vacío que tenemos, para llenarlo con conocimiento. Ahora, esta actividad puede ser en sus comienzos desordenada. Es decir, que sea el esfuerzo desordenado de diversos individuos. Por ejemplo, los descubrimientos. Son las actividades que el individuo hace en pro de descubrir algo y sale por casualidad de un descubrimiento. Que generalmente la gran mayoría de los descubrimientos son, antes en el estudio de la ciencia, productos de la casualidad. Después de la ciencia son productos de la metodología. Cuando esta actividad se le da un orden, un método, una forma legal ordenando sus cuestiones, por ejemplo en el método científico, la observación, el experimento y todo lo que viene después de la comprobación y de la teoría, de la ley, a eso llamamos ciencia. Entonces, desde la actividad que da el esfuerzo humano por buscar la verdad, hasta lo que llamamos ciencia, que es la metodología de todo ese saber, hay un proceso histórico. A eso llamamos el origen de la ciencia. O sea, cuando hablamos en la historia de las ciencias, ¿cuál es el origen de la ciencia? Eso ya queremos ver. ¿Cuándo se transformó esa ciencia desde este estado de actividad, que era el esfuerzo humano, hacia ese estado de forma, metodología y estilo propio? Ahora vamos a hablar de las raíces de la gnosis, o sea, la gnosis como ciencia. ¿De dónde viene? La gnosis como ciencia, por ejemplo, es de estas ciencias que nacen en el esfuerzo de los musulmanes de extraer saber del Corán de tradiciones, como por ejemplo es el tema del tafsir o la exégesis. La ciencia del tafsir es el esfuerzo que hicieron los musulmanes por conocer los significados del Corán. De ahí salió el tafsir. O por ejemplo el esfuerzo de los musulmanes por conocer o por descubrir el significado de los hadices, de las tradiciones. Ahí salió ilm al-hadith, la ciencia del hadith. O el esfuerzo de los musulmanes por conocer lo halal y lo haram, lo permitido y lo no permitido en el Islam, a partir de la fuente. De ahí salió el fiqh, la jurisprudencia. Entonces la gnosis, el irfán, es una de estas ciencias que nació de ese esfuerzo de los musulmanes
de descubrir algo en las tradiciones y en el Corán? ¿O no? Ocurrió con las matemáticas, como la filosofía, que son ciencias que ya existían en otra cultura, de la civilización, entraron al Islam y en el Islam se desarrollaron después como ciencias ya producidas por otros. O sea, es un ente extranjero que entra al cuerpo del Islam, como la filosofía, y que los musulmanes después la elaboraron o trabajaron, pero basados ya en una ciencia hecha por otros, o no, fue creada por los musulmanes. De eso quiero hablar de en esta parte. Dice, para poder conocer cualquier ciencia es necesario estudiar su historia y los cambios que ésta ha sufrido. Al igual que las personalidades que han heredado dicha ciencia o han sido pioneros de la misma, así como conocer sus principales libros. En esta y la próxima lección nos dedicaremos al estudio de dichos temas. La primera cuestión que se debe proponer es: ¿acaso la gnosis islámica es igual que la jurisprudencia y sus principios, la exégesis del Corán o el estudio del Hadith? Es decir, ¿es una ciencia en la que los musulmanes han tomado sus componentes y materiales originales del Islam, para los cuales han descubierto reglas, normas y principios? ¿O bien es igual que la medicina o la matemática, que llegaron al mundo islámico desde afuera y han encontrado un lugar en él desde las afueras del mundo islámico, y que luego se han desarrollado y perfeccionado en manos de los musulmanes en el seno de la cultura y civilización islámica? ¿O bien existe una tercera opción? Los gnósticos eligen la primera postura, es decir, los gnósticos creen que la gnosis es una ciencia que desarrollaron los musulmanes a partir de las fuentes del Islam, el Corán y la Sunna. Y de ninguna manera están dispuestos a adoptar otra que no sea esta. Algunos orientalistas, volvemos al tema del orientalismo, insisten en la idea de que tanto la gnosis como sus sutiles y sublimes pensamientos han sido introducidos al mundo islámico desde afuera. Muchas veces le han adjudicado un origen cristiano, diciendo que los pensamientos místicos son un producto de las relaciones de los musulmanes con los monjes cristianos, mientras que otras veces han dicho que no es más que la reacción de los iraníes contra los árabes y el Islam. También han dicho que puede tratarse de un producto elaborado desde la filosofía neoplatónica, que es a su vez una mezcla de las ideas de Aristóteles, Platón, Pitágoras, el gnosticismo alejandrino y las creencias y opiniones de los judíos, cristianos y hasta budistas, al igual que los opositores de los místicos en el mundo islámico, que han tratado y aún siguen esforzándose para propagar la idea de que el sufismo y la gnosis son extraños al Islam, creyendo que estos poseen raíces no islámicas. Es decir, hay quien dice, que son los místicos, que la gnosis es una ciencia producto de la búsqueda de estos místicos, de esa dimensión espiritual y esotérica del Corán y tradiciones. Hay quien dice, que son los orientalistas, que la gnosis no tiene nada que ver con el Islam, que es extranjera, que puede ser neoplatonismo, hinduismo, budismo, zoroastrismo, filosofía persa, lo que sea, y se introdujo posteriormente al Islam y los musulmanes la islamizaron. La tercera teoría trata de que la gnosis, ya sea teórica o práctica, toma sus elementos principales, componentes primitivos del mismo Islam, para los cuales han expuesto una serie de reglas, normas y principios, a pesar de haber sido influenciada también por corrientes de afuera, especialmente por pensamientos teológicos y filosóficos, y en especial pensamientos filosóficos del iluminismo. ¿Qué quiere decir? La tercera postura dice no, la gnosis es islámica, es decir, que tomaron sus componentes constitutivos del Islam, del Corán y la tradición, pero después hubo algunos cambios, desvíos, tergiversaciones de afuera, o se metieron elementos extranjeros o extraños al cuerpo de la gnosis islámica. Ahora bien, acá se podría preguntar entonces, ¿en qué medida han podido los gnósticos presentar correctamente sus reglas y normas para dicho material islámico original? ¿Acaso han podido hacerlo tan correctamente como lo hicieron los juristas? ¿Y qué tanto han tratado de no desviarse de los lineamientos generales y principios reales del Islam? Del mismo modo preguntamos qué tanto han influenciado las distintas corrientes extranjeras en la gnosis islámica. ¿Acaso fue la gnosis islámica la que atrajo a dichas corrientes hacia sí, uniéndolas con su color, y en su rumbo tomó provecho de ellas? ¿O bien ocurrió lo contrario, en donde el andar de estas corrientes apoyó la gnosis islámica llevándola consigo? Es decir, ¿acaso la gnosis islámica es una corriente islámica que al toparse o encontrarse con otras corrientes se va manchando e impurificando otras corrientes? ¿O hay una corriente no islámica gnóstica que viene y cuando pasa por el Islam se lleva parte del Islam y transforma eso en gnosis islámica? Estas son todas las cuestiones que se deben investigar con precisión. Lo que sí es seguro es que la gnosis islámica ha tomado su capital original del Islam. Lo que queda como eslogan de esta clase es que el origen de la gnosis islámica es el Islam.
O sea, lo que nosotros conocemos como irfán islámico fue tomado del Corán y de la tradición. Esa es nuestra postura oficial y esa es la realidad. Los que apoyan la primera teoría y en cierta medida los seguidores de la segunda consideran al Islam como una religión simple, popular y sin complicaciones, libre de todo tipo de secretos, conceptos complejos e inentendibles. La piedra fundamental de la creencia islámica consiste en la unicidad. El monoteísmo islámico habla de un mundo que posee un creador independiente de este, comparable a una casa hecha por un constructor diferenciado de esta y distinto a ella. Según el Islam, el zuhd, o desapego a lo mundano, es la base de la relación entre el hombre y los placeres terrenales. Este desapego es contemplado como la abstención de los placeres pasajeros de la vida mundanal para el encuentro con los eternos placeres de la otra vida. Aparte de esto, nos topamos con una serie de normas prácticas simples de las cuales se encarga la jurisprudencia islámica firme. Lo que quiere decir es que hay un grupo de gente que dice: el Islam es una religión muy simple, creen en un monoteísmo puro, que es el hecho de creer en un Dios separado de la creación. Después tenemos un dunya y un ájira, esta vida y la otra vida. Con respecto al dunya, dice, hay un desapego que le llaman zuhd, que es justamente el desapego a lo material, que tiene que ver con no, digamos, vivir apegado a nuestras pasiones y a lo material. Y eso es la simpleza del Islam, dice este grupo, ¿no? Como queriendo menospreciar al Islam, diciendo que el Islam no posee complejas enseñanzas místicas o ocultas. Según la opinión de este grupo, la unicidad, el monoteísmo de los gnósticos, se trata de una idea que va más allá del concepto de unicidad islámica, ya que la unicidad gnóstica tiene que ver con la unicidad del ser, es decir, el concepto de que nada existe excepto Dios, sus inmanencias, sus nombres, sus atributos y sus manifestaciones. Del mismo modo, el camino espiritual místico va más allá del concepto de desapego islámico, porque en la gnosis islámica se plantea una serie de ideas tales como el amor a Dios, la aniquilación en Dios, la manifestación de Dios en el corazón del místico, etc., que no se encuentra dentro del significado del desapego islámico. O sea, quiere decir, el misticismo está lleno de ideas que en el zuhd o en el desapego islámico no existe. El zuhd dice, no, es una persona que no tiene apego a lo terrenal, nada más, hasta ahí llega. Pero en el Islam supuestamente no se habla de amor a Dios, de inmanencia, de aniquilación del ser en Dios, de la manifestación de Dios en el corazón, ni nada de eso. También la tarija gnóstica difiere de la sharia islámica, considerando que en el camino místico existen elementos que no se encuentran dentro del fiqh, jurisprudencia islámica. Este grupo considera que los bondadosos compañeros del profeta, salawatullah wa salamu alayhi, quienes son considerados por los místicos y sufis como sus antecesores, pioneros de la gnosis, no fueron más que simples ascetas. Sus espíritus se encontraban alejados de todo tipo de vida espiritual y monoteísmo gnóstico. Eran hombres preocupados solo por la otra vida, olvidándose de los placeres mundanales. Lo que realmente gobernaba sus almas no era más que el miedo y la esperanza. Miedo al castigo infernal y esperanza en la recompensa del paraíso. En realidad esta teoría no puede ser aceptada bajo ningún punto de vista, dice el autor. Nosotros no aceptamos el hecho de que los compañeros del profeta eran simples ascetas, que no tenían nada de pensamiento profundo, ni conocían la unidad del ser. Dicen, nada más eran gente que se alejaba del dunya por temor. Dice, en realidad esta teoría no puede ser aceptada bajo ningún punto de vista. Las primeras raíces islámicas son mucho más sustanciosas que lo que este grupo trata de sostener, ya sea por ignorancia o bien intencionadamente, ya que ni el monoteísmo islámico es tan simple o falto de contenido, ni la espiritualidad del hombre en el Islam está supeditada a un simple concepto de despego. Del mismo modo, ni los compañeros del profeta eran tal cual fueron calificados, ni las normas de conducta islámica están limitadas a las acciones de los miembros y las extremidades. Yo voy a explicar un tema acá que creo que es una necesidad. Desgraciadamente, esto que hablan muchos orientalistas son más culpables los mismos musulmanes que los orientalistas. Desgraciadamente la mayoría de los orientalistas tienen acceso a fuentes sunitas y desgraciadamente muchas de las fuentes sunitas muestran un Islam simple, un Islam, por ejemplo, cuando hablan de los compañeros del profeta. Los compañeros obviamente no están hablando de Ali ibn Abi Talib, ni del Hassan, ni del Hussein, ni de Zayn al-Abidin. Están hablando de los compañeros que aparecen en los libros sunitas, que eran gente realmente normal, muchos de ellos, y que no eran ni inmaculados, ni infalibles, ni elegidos por Dios, ni guía para la humanidad, ni hombres perfectos. Eran gente simple. Hasta los grandes califas que presentan ellos, que es supuestamente la autoridad máxima, eran personas normales y pecadores y gente totalmente simple, digamos. Entonces está claro que esta gente, al tener como fuentes del Islam
a las fuentes sunitas, la gran mayoría se topa con un Islam que no muestra ni la complejidad del pensamiento chiita en lo filosófico e intelectual, ni la profundidad del pensamiento irfaní. ¿Por qué? Porque simplemente eran gente que no tenían experiencias místicas a ese nivel. Pero uno puede, digamos, vivir el día a día que en la vida cotidiana tenía Ahlul Bayt, y puro irfán. O sea, la revelación del Corán está unida al irfán de Ahlul Bayt. Que venga Fatima al-Zahra con Amir al-Mu'minin, el Imam Hassan al-Hussein, que durante 3 días ayunen y que desayunen con un pedazo de pan. O sea, eso es irfán. Al momento de desayunar toca la puerta un prisionero y ese pedacito de pan se lo dan al prisionero. Toman un vaso de agua y hasta el otro día no comen nada. Eso es irfán. O sea, si eso no es ejercicio ruhí, o sea, espiritual, ¿dónde está el ejercicio espiritual? El segundo día ocurre lo mismo con otra persona, le dan lo que tenía. El tercer día ocurre lo mismo, cuando se entera el profeta y digamos, de esa realidad, directamente desciende Jibrail, desciende el arcángel Gabriel con la revelación. Entonces, es imposible no ver irfán en los compañeros del profeta, en este tipo de compañeros. El problema nuestro es que sí, desgraciadamente, la gran mayoría de estos personajes no conocieron el shiismo, no conocieron la profundidad del pensamiento de Ahlul Bayt. Muchos orientalistas famosísimos, de renombre, no tuvieron acceso a fuentes shias. Entonces te das cuenta que, si bien hay culpa de ellos, en parte, no son tan culpables en el sentido de que, desgraciadamente, lo que conocieron como fuentes islámicas son simples. Nosotros tenemos como regla general que el Islam que presenta el sunismo, el problema es donde está, sacando el tema de que no, digamos, no tiene la profundidad de los hadices de Ahlul Bayt, es que es un Islam muy limitado en tiempo. O sea, el Sunna, cuando habla de Islam, habla del Islam que durante 23 años fue revelado en el Corán, y habla del Islam Sunna, o sea, como Sunna del profeta, de los dichos, los actos y las aprobaciones del profeta y nada más. O sea, con la muerte del profeta se acaba la Sunna en el sunismo. O sea que toda la fuente del Islam sunnita son 23 años de revelación y de vida del profeta. En el Islam, esos 23 años, en el shiismo, en el Islam shiita, esos 23 años se prolongan hasta la vida del último imam, pero en la práctica, digamos, hasta la vida del imam Hassan al-Askari, porque después se ocultó el imam Mahdi y ya no tenemos acceso directo a él. Entonces, es decir, es como que uno, digamos, entra a una universidad y uno estudie 23 meses y otro estudie 150 meses. O sea, es obvio que, digamos, la capacidad intelectual y profundidad de pensamiento y como fuente de conocimiento, o sea, los 23 años, digamos, en comparación con los 100 y tantos años de los imanes, no existe. Más allá que los 23 años del profeta era, digamos, fue más un proceso de ¿cómo le llaman? De purificación de la sociedad y el establecimiento de un nuevo modelo cultural, civilizacional, social, que el hecho de profundizar y perfeccionarse. O sea, la etapa de los 23 años del profeta fue una etapa de la construcción de la sociedad islámica, del Ummah, y de la construcción de la ideología islámica. O sea, el profeta día a día durante los 23 años todavía estaba trayendo elementos nuevos para la construcción del Islam. Hasta el último día de revelación, que duró 23 años de revelación, el profeta siempre traía algo nuevo y decía, bueno, le agregamos esta pieza a la civilización islámica, a la cultura islámica, y eso es la revelación. La revelación es la construcción de la sociedad islámica basadas en las enseñanzas divinas. Recién con la muerte del profeta empieza el desarrollo de la sociedad. O sea, hasta la muerte del profeta la sociedad se estaba armando, o sea, estábamos poniendo los elementos y las piezas para decir, bueno, esto es el Islam. De ahí comienza el desarrollo. Por eso que nosotros no entendemos un Islam sin imamato. Porque el verdadero Islam de desarrollo y de digamos, perfeccionamiento de la Ummah comienza con el imamato. O sea, los profetas no venían a perfeccionar
la umma como sociedad. Los profetas venían simplemente a transformar esa sociedad que estaba destruida moralmente, ideológicamente, doctrinalmente, para cambiar esos elementos culturales y sociales, y una vez que estaban cambiados, le pasaban el proyecto al imán, o al califa, o al sucesor, o al vicerregente, y dicen, bueno, ahora que yo te armé la historia, seguí adelante. Entonces es imposible entender un Islam sin Ahlul Bayt, un Islam sin el imamato. Uno dice, por eso el profeta hizo tanto hincapié, Tajalain, el Corán y Ahlul Bayt, y por eso estamos tan en contra de aquellos que siguen la teoría de Omar, de que Yakfina Kitabullah, que es suficiente para nosotros el Corán. Hay gente que te dice, no, pero eso no aparece en el Corán. Pero ¿quién dijo que el Corán es la única fuente del Islam? No aparece en el Corán porque el Corán es simplemente parte del Islam. La otra parte está en Muhammad al-Muhammad, o sea, es imposible querer entender el Corán, el Islam solo con el Corán. Y eso es lo que pasa acá. Cuando dicen, no, el Islam es una serie de enseñanzas muy simples, un desapego donde uno, bueno, se aleja un poquito del dunya y ya eso es lo más profundo que hay en el Islam. No, ¿quién dijo eso? Un hadith de Amir al-Mu'minin, yo te lo digo y pasas 5 años pensando en él. ¿Qué tienen? O sea, lo que pasa es que no tuvieron acceso a esos hadiths. Tenemos un dicho famoso entre los árabes, Adam el-Wujdan la yadullu ala Adam el-Wujud, que significa el no haber encontrado algo, no significa que no existe. Ese orientalista que no se topó con Amir al-Mu'minin o Ja'far al-Sadiq en su camino, no puede decir el Islam no tiene. No, tu Islam no tiene porque tú no te topaste con Amir al-Mu'minin. Si te hubieras topado con Amir al-Mu'minin hubieras visto que tiene Irfan. Yo te leo las súplicas de Amir al-Mu'minin en los diálogos que tiene con su Señor. Ni el místico más profundo de la historia del misticismo puede entender lo que dice Amir al-Mu'minin. Entonces, hasta ahora es famoso, digamos, los tafsires que hacen de las súplicas del Imam alayhi salam, grandes místicos de 50 años, filósofos, fuqaha, jurisprudentes, jurisconsultos, doctores en la ley, te dicen una palabra de Nahjul Balagha, a mí me da vuelta y no sé cómo interpretar. A tal punto que uno de los grandes sabios del Islam sunnita decía la palabra de Amir al-Mu'minin, dice, tahta kalam al-makhluq, fawqa kalam al-makhluq, tahta kalam al-khaliq. Dice, la definición justa de las palabras de Amir al-Mu'minin es que están por debajo del discurso del Señor, por encima del discurso de los hombres. O sea, no podemos tildarlo de un discurso divino, porque obviamente no es divino, pero tampoco de un discurso humano, normal. Es un punto medio entre... Entonces, desgraciadamente esto que nos toca, digamos, percibir es por culpa de ese Islam que desgraciadamente mostró una faceta del Islam, un rostro del Islam no real. Nosotros en esta lección nos dedicamos a aclarar en forma general que las enseñanzas originales del Islam han podido ser objeto de inspiración de una serie de conocimientos profundos respecto de la gnosis, tanto teórica como práctica. En cuanto al hecho de poder determinar en qué medida han podido aprovechar correctamente los místicos del Islam sus enseñanzas y qué tanto se han desviado de estas, es algo que sobrepasa los límites de esta corta y resumida investigación, por lo que no entraremos en estos detalles. El generoso Corán, cuando habla del monoteísmo, en ningún momento compara a Dios y la creación con una casa y su constructor. El Corán presenta a Dios como el creador del universo, al mismo tiempo que considera que su ser se encuentra en todo lugar junto a todas las cosas. Dice, a donde quiera que os volváis, allí está la paz de Dios. Y nosotros estamos más cerca de Él que ustedes. Dice, nosotros estamos más cerca de la bella yugular que ustedes. Él es el primero y el último. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, dice el Corán. Es el primero y el último. El exterior y el interior. ¿Cómo se puede explicar eso si no hay el Corán? O sea, ¿cómo puede ser un ser que sea el primero y sea el último al mismo tiempo? Y sea lo externo y lo interno al mismo tiempo. O sea, alguien que ocupa todo. Y muchas otras aleyas de este tipo. Es obvio que este tipo de aleyas invita a una reflexión y pensamiento del monoteísmo más profundo que el monoteísmo común. En un hadith de Al-Kafi se dice que Dios reveló los primeros versículos de la sura de Hierro y la sura de Ikhlas porque sabía que al final de los tiempos aparecerá un grupo de hombres que analizarán profundamente la unicidad.
En cuanto al camino espiritual de transitar por las distintas etapas de la cercanía de Dios hasta llegar al último grado, es suficiente considerar las aleyas que hablan acerca del encuentro con Dios, la conformidad de Dios, y las aleyas que hablan acerca de la revelación y la inspiración, así como la comunicación oral de los ángeles con quienes no son profetas, por ejemplo la Virgen María, y especialmente lo que se refieren al ascenso a los cielos del profeta. En el Corán se habla del alma que incita al mal, ordenadora del mal, el alma reprobadora, el alma sosegada, el conocimiento emanado, el conocimiento infundado por Dios, adquirido, y la guía producto de la lucha con el ego. Y quienes luchan por nosotros ciertamente les guiaremos hacia nuestros senderos. También en el Corán se menciona la purificación del alma como una de las causas del éxito y el bien del hombre. Bienaventurado quien la purifique, decepcionado empero quien la corrompa. En otra parte del Corán repetidamente se recuerda el amor divino que va por encima de todos los otros amores y atracciones humanas. Se habla de la forma en que la totalidad de las partículas del universo alaban y glorifican a Dios. Lo que quiere decir Shahid Mutahari es que el Corán está lleno de ejemplos y modelos en donde no se puede interpretar más que a través de una interpretación mística, como para que esta gente venga y diga que es muy simple, que no se puede conseguir misticismo en el Corán. A tal punto que esto podría significar que los hombres, perfeccionando su profunda comprensión, podrían percibir dicha alabanza y glorificación. Sobre el tema de la glorificación, dicen del Alamas Papatabá y Rahmatubalen, dice que llegó un momento que no podía dormir durante las noches porque escuchaba la alabanza de las paredes. Él lo contaba de otro hombre, ¿no? El Sayyid Tabatabai decía que hay un hombre que durante la noche no logra dormir porque escucha el tasbih de las paredes y del techo y del suelo. Pero muchos alumnos dicen que era él. Además, el Corán plantea la cuestión del soplo divino respecto de la naturaleza del ser humano. Estos y otros versículos son suficientes para hacer la inspiración de la extensa espiritualidad respecto de Dios, el universo y el ser humano, en especial lo que respecta a la relación del ser humano con Dios. Tal como dijimos anteriormente, no nos ocuparemos de hablar sobre la forma en que los místicos musulmanes han interpretado o aprovechado estos tópicos, si lo han hecho correctamente o no. En este caso estamos hablando de los puntos de vista de aquellos grupos occidentales u occidentalizados que desean definir al Islam como falto de contenido espiritual. Hablamos de la riqueza científica, cultural y espiritual que el Islam posee, a través de la cual pudo servir de inspiración para el mundo islámico. Lo que quiere decir Shahid Mutahari es que lo que estamos haciendo de defensa de este grupo, de que se inspiraron en el Islam, no significa que todo lo que digan sea islámico. O sea, hay que distinguir entre que lo que me dice un sufi o un místico es 100% islámico, o para decir, tú eres representante del Islam, y diferencia entre aquel que dice, no, este tipo, todo lo que dice no es islámico, y el Islam no pudo haber sido el punto de inspiración. No, decimos, el Corán y la tradición profética tienen la capacidad de poder inspirar al hombre hacia un estado místico y poder ser, digamos, la guía de enseñanza para un trabajo místico, pero después de que esté místico, todo lo que diga sea coránico o no, es otra cuestión, es otro tema. Si suponemos que los que son considerados gnósticos no han podido hacer un uso oportuno de estas riquezas, quienes no son conocidos con ese título, sí lo han podido hacer. Además, en las tradiciones, discursos, súplicas, argumentaciones islámicas y las biografías de las grandes personalidades educadas en el Islam, se muestra que lo que se desarrollaba en los comienzos del Islam no era un simple ascetismo y adoración unidos a la esperanza de una recompensa y nada más. En ellos se proponen elevados conceptos. En las biografías de personalidades que han vivido en los comienzos del Islam podemos ver diversos ejemplos de éxtasis y visiones espirituales, iluminaciones de corazón, intuiciones místicas y amor divino. A continuación nos referimos a uno de estos ejemplos. En el Kafi se narra que un día el profeta, luego de terminar el rezo del alba, se topó con un joven pálido, de ojos hundidos y cuerpo delgado, mientras este se encontraba en un estado de desequilibrio absoluto y casi sin darse cuenta de su propio estado, el profeta le preguntó: ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te encuentras? Dijo: amanecí en plena certeza. ¿Cuál es la señal de tu certeza? Respondió: mi certeza me ha transportado hacia la tristeza, me ha quitado el sueño durante las noches, permaneciendo despierto adorando a Dios. Me ha dejado sediento durante el día, ayunando, y me ha alejado de la vida terrenal y de todo lo que en ella se encuentra, a tal punto que es como si estuviera viendo el trono del Señor preparado para hacer cuentas con los hombres, la contabilidad de sus acciones en el día del juicio final. Luego de que todos han sido resucitados de sus tumbas y estando yo entre ellos,
Es como si fuera que estoy yo viendo a los moradores del paraíso disfrutando en él y a los del infierno sufriendo en él, como si escuchara con estos mismos oídos el fragor de las llamas del fuego. El profeta sallallahu alaihi se dirigió hacia sus compañeros y le dijo: esta persona es un siervo al cual Dios iluminó su corazón con la luz de la fe. En este momento le dijo al joven: protege ese estado y no permitas que te sea quitado. El joven contestó: suplica a Dios para que me otorgue el martirio. No pasó mucho tiempo hasta que el joven participara en una batalla que se desarrolló, encontrando por fin allí su martirio. Bueno, esto es, digamos, un poco la interpretación que nosotros tenemos del misticismo en el sentido de sus orígenes y sus raíces. Creemos que el misticismo tiene sus raíces en el Corán y en la tradición, pero que eso no significa obviamente que todo lo que digan los místicos es netamente islámico o de pies a cabezas aceptado por el Corán y la tradición. Contra esa postura que tienen algunos orientalistas que dijimos, que creen que el misticismo es algo, digamos, importado de afuera al Islam. Walhamdulillah.